Profes, de nuevo el saludo cordial para todos. Bienvenidos a quienes se conectan a esta sesión de videoconferencia que está focalizada a autores y pares disciplinares de contenido digital, contenido que va a ser usado para formación en ambientes virtuales de aprendizaje o educación a distancia. Está con nosotros el equipo del Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital, conformado por nuestra diseñadora instruccional, María Alejandra Ramos. Está también nuestro diseñador gráfico, el ingeniero Andrés Cogollo. Y eventualmente también se nos una nuestra ingeniera multimedia, eh, María Chitiva, que seguramente va a estar también con nosotros. Les doy el paso a ustedes, compañeros, adelante. Esta sesión y los profesores pues están ávidos de conocer esta información tan importante y tan interesante. No los escuchamos. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Gracias, Edgar. Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es María Alejandra Ramos, como Edgar lo mencionaba anteriormente. Soy la diseñadora instruccional del equipo y el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de los recursos educativos digitales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? Para esto, pues, estoy en compañía de mi compañero Andrés Cogollo y de Angélica Chitiva. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo la pantalla que estamos compartiendo? Sí, señora. Sí se ve. Vale, perfecto. Los recursos educativos digitales son herramientas y recursos tecnológicos que se utilizan en la educación. Estos recursos buscan facilitar al estudiante el aprendizaje de los estudiantes, así como las prácticas pedagógicas de los docentes. Es algo que facilita no solo la vida de los estudiantes, sino también de ustedes como autores, como docentes, porque impulsan una educación virtual más interactiva para todos los actores. Esto puede ser a través de la personalización de juegos, de videos, de interactividades, de gráficos. Bueno, hay diversas opciones que podemos manejar para el aprendizaje activo. Esta es la idea principal de esta presentación, comprender que el estudiante debe tener un aprendizaje activo, que debe formar parte de este proceso porque no podemos limitarnos a un texto, no podemos limitarnos a que ellos abran una pantalla y simplemente lean, no, debemos contar con cosas más dinámicas, comprendamos que son estudiantes que estudian a distancia, porque en muchas ocasiones trabajan de día y llegan a estudiar de noche. Entonces es ponernos un poco en los zapatos de ellos y comprender que requieren un material más dinámico para que puedan tener mayor comprensión y manejo del contenido. Los recursos educativos que nosotros manejamos aquí son audios, cápsulas, documentación, gráficos, imágenes, interactividades, textos y videos. Los audios y los videos los maneja nuestro productor audiovisual Nahor, quien en su momento les brindará una capacitación más a fondo de estos recursos. Las cápsulas se refieren a ideas que pueden generar mayor recordación, como un recuerda que o un sabías que, algo así. Esos son los ejemplos que podemos usar de cápsulas. También para material de apoyo, por ejemplo, podemos escribir para reforzar el contenido visto durante la unidad, visita el siguiente enlace. Entonces, en esa cápsula podemos incluir un enlace que lo lleve a una lectura complementaria para, valga la redundancia, complementar la información que hemos visto durante esa unidad o esa pantalla. La documentación se refiere a, por ejemplo, un caso de estudio que manejemos en un PDF o un documento que no sea tan largo, que no requiere un enlace. Los diseñadores lo pueden diagramar y presentar de una manera atractiva a los estudiantes. Aquí vienen los gráficos, las imágenes y las interactividades. Nuestro equipo de diseñadores gráficos se dedican a esta parte que ya vamos a complementar. En gráficos podemos encontrar infografías, fotografías, diagramas y pues otros que ya nos vamos a enfocar en ellos. Las interactividades son más dinámicas, precisamente son para que el estudiante interactúe con el contenido. Y los textos y los videos, como les mencionaba,
los audios y los videos, perdón, nuestro compañero Nahor en su momento les va a brindar una explicación más profunda acerca de estos dos recursos educativos digitales. ¿Para qué sirven? Mi compañero Andrés les va a explicar en cuanto a diseño gráfico, para qué sirven estos recursos educativos digitales y cómo nos pueden ayudar a que sea un aprendizaje activo por parte del estudiante. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Andrés Cogollo, uno de los diseñadores gráficos aquí de el CITED. Entonces, pues les voy a hablar sobre lo que es el diseño gráfico que se tiene que tener en cuenta para los recursos educativos digitales. Entonces, a continuación, pues les vamos a dar unos tips. Eh, entonces, para que por favor pues estén muy atentos y pues pregunten cuando tengan las respectivas dudas. Listo. Para las fotografías. Las fotografías es un tipo de recurso educativo digital. Algunos tips. El primero, de los más importantes, es que las fotografías no son de adorno. Deben ser un recurso que, como los otros recursos que se utilicen en la fase de autoría, deben tener un propósito. El segundo tip es que se debe relacionar con el texto. Las fotografías no deben ir aisladas del contenido de la materia o de la página que se esté viendo o del tema, sino debe estar muy relacionada y ayudar a complementarlo. Por eso el tercer tip dice que se deben ayudar a profundizar o apoyar visualmente el tema. La idea es que sirvan como para poner en contexto o sirvan para reforzar el contenido, sirvan para explicar, que la imagen explique lo que, lo que se ha tratado en los párrafos anteriores o en los párrafos siguientes de donde esté ubicada la imagen. También deben servir como una pausa visual para los contenidos muy densos. Entonces, los contenidos llenos de texto generalmente cansan. Las fotografías o para ello cualquier recurso educativo digital distinto al texto, pues ayuda a poner a hacer una pausa visual, a dar un ritmo a la narrativa, digamos, de la página y de la materia para, para que el consumo de la información sea muchísimo más fácil. Y pues obviamente para que las personas que lo vayan a consumir adquieran esa información muchísimo más fácil. Listo para el contenido técnico, cuando estamos hablando de aparatos o equipamiento de laboratorios, ese tipo de cosas, o específicos como personas, imágenes médicas, etcétera, pues ojalá, digamos, ustedes como autores deben encontrar la imagen más clara posible, la imagen que explique la mayor cantidad de cosas que se quieren tratar con ese tema, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un osciloscopio, entonces, pues debe ser claro qué es un osciloscopio, para qué sirve, si están hablando de alguna marca, si están hablando de algún rango de medida, etcétera, pues que eso lo debe mostrar la imagen. Lo mismo si son personas, están hablando de algún filósofo y una frase de él, pues tiene que ser, ojalá, la fotografía o la escultura que representa a la persona, etcétera. Imágenes médicas, pues muchísimo más importantes. Si estamos hablando, por ejemplo, de una lesión, si estamos hablando de una enfermedad, etcétera, pues ese tipo de imágenes deben mostrar claramente el tema de lo que se está tratando. Listo, como siguiente tip es que es muy importante que las imágenes que se utilicen se tengan los derechos de uso para esa imagen. No cualquier imagen encontrada en Google es clic derecho, guardar como y ya estuvo la imagen. No. Es importante mirar cuáles son los derechos de uso de esa imagen, si se puede modificar, si se puede compartir. Si es de Creative Commons, por ejemplo, de Wikicommons, entonces mirar cómo de esa imagen se realiza la atribución específica. Hay bancos de imágenes, por ejemplo, Pexels, que son gratuitos y no requieren atribución las fotografías. Sin embargo, es importante dar atribución, pues ya que estamos en educación y digamos todos estamos como en la sintonía de respetar los derechos de autor, es muy importante dar la atribución respectiva a cada una de las imágenes que se utilicen. El siguiente tip es el de proporcionar el acceso a la imagen que tenga la mejor calidad posible. Entonces, si son imágenes de la cual ustedes, digamos, toman el pantallazo, por ejemplo, si están haciendo algún tutorial del manejo de un software específico y toman el pantallazo, pues que esa imagen que ustedes proveen sea la mejor calidad.
esté bien tomada, no le saquen, digamos, con el teléfono inteligente, saquen la fotografía de la pantalla, no, utilicen la herramienta adecuada dentro del sistema operativo para sacar el pantallazo, guardarlo con el nombre claro, verificar que sea legible, en caso, por ejemplo, del pantallazo que les mostraba ahorita mi compañera María Alejandra, donde mostraba las carpetas que se utilizan para el diseño instruccional. Entonces, ustedes se dieron cuenta que eran legibles los nombres de cada una de las carpetas. Entonces, al menos garantizar eso. Eso se refiere a tener la mejor calidad posible y utilizar los bancos de imágenes en caso de que tengan acceso a uno para que esas imágenes, digamos, también, ya que son tomadas por fotógrafos profesionales, pues se garantiza que haya cierta calidad en esas imágenes. Y por último, pues que todas las imágenes, esto ayuda a apoyar el tip número 2, es que todas las imágenes deben llevar un pie de fotografía, en este caso, y texto alternativo. ¿De qué trata el pie de fotografía? Es que la imagen no aparezca por sí sola, aislada, sino el pie ayuda a que ustedes puedan ingresar información referente a la fotografía y que ayuda a relacionarla con el texto. Y pues lo ideal es que cada una de estas figuras, que cada una de estas fotografías tenga ese pie. Es una buena práctica en cuanto a la construcción del material. Y el texto alternativo es un texto que ustedes deben proveer para cada una de las fotografías en la cual se describa la fotografía de manera correcta, de manera clara y de manera muy específica de esa fotografía. Porque este texto alternativo es el que utilizan los lectores de pantalla para ayudar a las personas que tienen problemas visuales y tienen que utilizarlos para entender de qué trata la figura que está ahí. Entonces, el software les lee a esas personas el contenido del texto alternativo. Si no está bien descrito, pues las personas que tengan problemas visuales y estén consumiendo el texto, bueno, el material, entonces van a tener problemas en la comprensión de esa fotografía. Entonces es muy importante que por razones de accesibilidad siempre se provea el texto alternativo de cada una de estas imágenes. ¿Listo? A continuación, pues les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se plantea una buena fotografía. En este caso, hay un párrafo de ejemplo que trata de la remuneración, que es entendida como la recompensa que obtiene un colaborador a cambio de la prestación de un servicio. Puede representar para la organización uno de los elementos que genera valor o frustración en los colaboradores y, en consecuencia, óptimos o deficientes resultados. Para que se convierta en una de las fortalezas de la organización, es vital reconocer que existen remuneraciones de tipo económico y tipo no económico. Entonces, a este párrafo lo vamos a acompañar de una imagen. ¿Qué sucede? Que las imágenes que ustedes seleccionen deben ayudar a mejorar la comprensión de ese párrafo descrito anteriormente. ¿Listo? Entonces, si vemos la imagen que se selecciona en este caso, nosotros notamos, hay dos niveles como de planteamiento de una imagen, de interpretación. El nivel más básico, que es lo que la imagen denota, es lo que se ve directamente en la imagen, lo que podemos describir. Por ejemplo, que la mano de la persona está sucia y que el pago se muestra en monedas. También, pero la imagen también da un cierto grado de interpretación, es lo que connota la imagen. Entonces, si podemos ver, es que el pago es muy poco para la labor que se está desarrollando, ¿cierto? Le están pagando en monedas. O sea, como uno dice comúnmente, chichiguas le están pagando a la persona. También que se está hablando de organizaciones en el párrafo, no de trabajo informal. Cuando uno ve las manos sucias de una persona y el pago en monedas, se refiere más a un trabajo de tipo informal. Y que la imagen también representa más la precariedad laboral que la remuneración. Como en lo que se está tratando el párrafo es de darle esa connotación positiva de lo que es la remuneración, esta imagen no nos serviría, a pesar de que está mostrando de alguna manera, denota que es una remuneración, pero esta imagen no nos serviría. Ahora, este es otro ejemplo de lo que no sería una imagen para el mismo párrafo. A pesar de que en este caso la persona tiene un traje y ya está en un entorno de una organización y que el pago está en billetes, la cara de la persona sugiere avaricia, no la felicidad que debería él tener, ¿cierto? El valor que él recibe con la remuneración. Entonces, a pesar de que la imagen denota, digamos, los elementos que denotan esta imagen ya corresponden a lo que describe el párrafo, la interpretación no ayuda a que sea clara la imagen para el tipo de texto que se maneja. Ahora, esta imagen
si cumple como con los requisitos para que sea una buena imagen que acompañe el texto. Entonces los trabajadores están en una oficina, tienen los pulgares arriba, ¿cierto? Todos sabemos que el pulgar arriba es un símbolo de aprobación, ¿cierto? Hay un premio como remuneración. Ahí, como el párrafo nos está diciendo que existen remuneraciones de tipo económico o no económico, entonces es una remuneración de tipo no económico. Entonces, y como es la última parte del párrafo, entonces significa que sirve para anticipar la explicación del tema en los siguientes párrafos. Entonces, en esa partecita está muy bien. ¿Listo? Pues están en un entorno organizacional, como se ve, están en una oficina. ¿Listo? Y que esta imagen ayuda a complementar visualmente la parte del texto donde la remuneración genera valor. Por eso, el signo de aprobación de los dos trabajadores. Esta imagen sí nos serviría para acompañar el párrafo anterior. Y esta otra imagen también nos serviría porque los dos trabajadores están en una oficina, están con trajes y están sellando un trato, ¿cierto? Se muestra el pago para la remuneración, están en el entorno organizacional, ¿listo? El pago del acuerdo, al ser de muchos billetes, sugiere que es justo. Entonces ya la interpretación de la imagen a nivel de lo que connota es que el pago es justo. Y también, en este caso, representa la remuneración de tipo económico. Lo mismo sirve para anticipar la explicación que se den en los siguientes párrafos. Entonces, como ven, estas dos últimas imágenes no están aisladas del párrafo que pusimos de ejemplo. Entonces, es bueno que ustedes tengan en cuenta esos dos niveles de interpretación de las imágenes, sobre todo las fotografías, para acompañar los textos que ustedes van a proponer en el material y asimismo proponer los recursos educativos. ¿Listo? Ahora, en este caso, ya que sabemos que esta es una imagen que acompañaba correctamente el párrafo anterior, entonces lo ideal es que la imagen tenga un título, tenga un pie de foto, como les había nombrado en uno de los tips anteriores. eh, entonces, pues el pie de foto obviamente iría por razones de gestalt, ¿cierto? Próximo a la imagen dentro de la diagramación, aunque de eso pues ya nos encargamos los que construimos el contenido, sin embargo, ustedes lo deben proponer. Y entonces muestra cómo se logran dos tips de los que hablamos, ¿cierto? La imagen está en buena calidad, se relaciona con el tema y refuerza el texto. Eso fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Y el ejemplo de texto alternativo, que es muy importante que ustedes pongan cuidado acá, de cómo sería la descripción de esa imagen, ¿cierto? Que en este caso es que dos empleados felices porque han recibido un premio en el ámbito laboral. Entonces, ese texto alternativo describe la imagen y pues obviamente la persona que lo escuche va a saber que se relaciona con el párrafo que había anteriormente. ¿Listo? Unas recomendaciones para el guión cuando ustedes lo propongan. Es en caso de que ustedes encuentren la imagen en internet eh, y obviamente que tengan los derechos, entonces proveer el enlace o el código de esas imágenes junto con la atribución correspondiente. También que debe llevar el texto alternativo, ustedes lo deben proponer y lo deben incluir en el guión que ustedes construyan para cada una de las fotografías. También deben proponer y escribir ahí el pie de foto. Y en el caso de requerir un fotomontaje, ¿cierto? Cuando requieran que haya algún tipo de retoque de la imagen de una persona, de que dos imágenes se fusionen en una sola, etcétera, entonces proporcionar ejemplos y especificaciones de lo que ustedes quieren. Ejemplos, ustedes, eso sí pueden incluir, digamos, tomar todos los que encuentren en internet de lo que ustedes considerarían que sería el fotomontaje adecuado y lo incluyen en el guión para que nosotros cuando estemos haciendo pues ese fotomontaje tengamos ya una referencia clara de cuál es la intención que ustedes tienen con este recurso. ¿Listo? Ahora vamos a la parte de infografías, pero antes de continuar, ¿hasta aquí alguna pregunta de fotografías? ¿Todo muy claro? Bueno, acá me informa el corresponsal que en el chat de la charla están enlaces a algunos de los bancos de imágenes para que pues ustedes puedan tomar nota, los copien y los puedan revisar para el material que ustedes vayan a construir. Es muy importante, digamos, tener este tipo de recursos a la mano cada vez que ustedes estén desarrollando el material. ¿Listo? Entonces, continuamos con las infografías. Algunos tips para las infografías son muy similares a los de las fotografías. No son de adorno, se deben relacionar con el texto, deben ayudar a profundizar y mejorar la comprensión del tema. También pueden servir como una pausa visual.
¿Listo? Esos 4 son en común con todos los otros recursos educativos digitales que nosotros manejamos. Sin embargo, en una infografía ya encontramos que es un recurso que ayuda a condensar muchos datos en un solo medio. Entonces, en este caso, digamos, se hace más evidente la frase que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. En este caso es cierto. La idea es que una infografía ayude a condensar muchos datos y para que sean muy fáciles de consumir para las personas que están mirando el recurso y el contenido. Entonces, los textos largos se deben sintetizar en datos, gráficos e imágenes. Eso es lo que constituye una infografía. ¿Listo? Idealmente el diseño debe obedecer al tema, a los datos y a las personas que lo van a ver. Entonces, de acuerdo al contenido que ustedes tengan, se debe encontrar la infografía más adecuada. No hacer una búsqueda de infografías y la que me parezca más bonita, querer adaptar los datos a esa infografía. Porque eso entorpece la construcción de la infografía y entorpece la comprensión del tema. Entonces, siempre la infografía debe obedecer al contenido. ¿Listo? También que se deben utilizar todos los elementos visuales como iconos, diagramas, fotografías, texto, mapas, fórmulas de manera coherente para apoyar la comprensión. No es poner un icono por ponerlo, no es poner un diagrama de torta donde va un diagrama de flujo, no es poner fotografías de personas que no estén diciendo, no estén acompañando los datos que están ahí incluidos. El texto, pues como dice el tip anterior, debe ser sintético. Los mapas deben ser claros, deben ser concisos, digamos, de la región que se utilice en caso de que sean geográficos. Las fórmulas, pues, deben ser muy claras, sobre todo si es para temas relacionados con ciencias básicas, con ciencias duras, pues esas fórmulas deben estar muy bien escritas. Entonces, muy importante que ahí ustedes pongan la mayor atención. Todos los elementos deben ser coherentes. Siguiente tip es que se deben tener o adquirir los derechos de uso de los elementos visuales. También para la infografía, lo ideal es que ustedes tengan los derechos de uso de las fotografías que se deben utilizar ahí. Si se va a rediseñar un diagrama, entonces pone la atribución correspondiente, pues que el texto obviamente sea de su autoría. ¿Listo? Los mapas, lo mismo, si son tomados de internet, pone las atribuciones correspondientes, etcétera. Los recursos entregados por ustedes, los datos, logos, imágenes, tablas, fórmulas, etcétera, que esos obviamente ustedes los deben proveer. Entonces deben tener lo mismo, la mejor calidad posible, ser legibles y el texto debe ser entregado en texto plano. ¿Qué nos referimos en texto plano? Ustedes lo deben digitar en digital y entregárnoslo en un archivo Word, en un archivo TXT de bloc de notas, lo más sencillo posible que sea fácil copiar y pegar. Es así, así de simple. Y pues logos, imágenes, etcétera, pues la idea es que ustedes lo provean con la mejor calidad. Entonces, si ustedes tienen acceso a todos esos recursos, para nosotros construir los recursos educativos digitales, pues por favor incluirlos en el guión o en formatos de imágenes aparte, pero incluir todo eso dentro del material que ustedes entregan. También una sugerencia es que, digamos, utilizar los recursos, cada vez que se pueda, los textos en español. Si no, pues, digamos, es labor de ustedes traducirlo y lo mismo, enviarlos en texto plano. Entonces, si ustedes encuentran un recurso en inglés que es muy bueno, pues entregalo en español, traducido, así de simple. Claro, hay unos términos que son, por ejemplo, como software, como online, como eh, ese tipo de términos que son extranjerismos, entonces sí se pueden utilizar así, pero siempre a la medida de lo posible pasarlo a español, siempre teniendo en cuenta la comprensión del tema para los estudiantes. Si están en una materia, el día de la presentación presencial, la profe Luz Estela digamos así, el recorderis, que hay muchas materias en las que los términos en inglés son los más utilizados. Entonces, pues ustedes también tienen que tener en cuenta eso. Si en el ejercicio de las profesiones que están estudiando los estudiantes, eh, los términos en inglés son los que más se utilizan, pues entonces mantenerlo así. Es el caso, por ejemplo, de render, el caso, por ejemplo, de marketing, ese tipo de cosas, pues mantenerlas. Siempre pensando en la comprensión del tema. Entonces, hasta ahí los tips de las infografías. A continuación, algunos ejemplos de las infografías cuando nos las entrega el autor,
y el resultado final de cuando se desarrolló el recurso educativo digital. Entonces, a la izquierda, por ejemplo, en este caso, es como una secuencia lógica de procedimientos, unos pasos, un instructivo para hacer un experimento. Entonces, el autor no lo entregó a mano, pues, digamos, muy bien diagramado, muy claro, y entonces, asimismo, como la información es clara, pues el recurso cuando se pase a digital va a quedar también muy claro. Ahí, digamos, los diseñadores nos enfocamos en mantener una unidad visual, en utilizar recursos vectoriales en este caso para que no pierda calidad, en la diagramación del texto, en la legibilidad, pues aplicando, digamos, esas normas de la Gestalt, que seguramente algunos de ustedes la habrán escuchado. Aquí es donde se aplica, donde se tiene en cuenta para darle un orden lógico a lo que ustedes nos proveen. Pero entonces, como se dan cuenta del antes y el después, si ustedes como autores proveen un guión adecuado, nosotros podemos construir un material adecuado. El siguiente, lo mismo, esta es una infografía en la que tiene el texto sintético, hay un gráfico que pone en contexto y una línea de tiempo. Entonces, este es un buen ejemplo de infografía porque utiliza un diagrama, el texto y los gráficos, todo en pro de la comprensión del material. Entonces, como se dan cuenta, el autor, en este caso en Word, nos provee la información, nos da una instrucción en el que el texto que el material se debe realizar de acuerdo a la referencia visual y que el texto se encuentra al finalizar el gráfico. O sea, que debajo de ese gráfico que él provee en Word, él escribió todo el texto, de tal manera que nosotros solamente lo pasamos al programa de diseño, realizamos la diagramación correspondiente, verificamos que todo sea legible y listo, entregado el recurso educativo digital. Otro ejemplo de que cuando ustedes entregan un buen guión, nosotros podemos desarrollar un buen material. ¿Listo? Este es un ejemplo de lo que ustedes no deben entregar. Esta es de una materia bastante reciente relacionada con informática, en el que el autor entregó una imagen con una resolución absolutamente desastrosa. Entonces, acá hay unas cosas a tener en cuenta, que los diseñadores no somos expertos temáticos. La información debe ser clara. Uno de los tips es que ustedes nos deben proveer la información clara. En este caso, el texto, los logos, el tipo de diagrama, todo eso, ustedes lo deben tener claro y eso es lo que nos deben pasar en el guión. ¿Listo? Las imágenes deben ser de buena calidad. Entonces, por eso les digo, esto no es aceptable. Esto no, o sea, no debería ni pasárseles por la cabeza proveer una imagen así. Así de simple, no es profesional. Entonces, digamos, este tipo de charlas es para eso, para que vean sus ancestros, sus antecesores, lo que han entregado para que ustedes, por favor, no cometan el mismo error, ¿cierto? Y también que este recurso nos sirve para mejorar la comprensión del tema. Simplemente es un smash, un revuelto de logos, y esto no es una infografía, no es un tipo de diagrama, no hay flechas, es un desorden. Entonces, tener ustedes muy claro cuál es el tipo de diagrama o de infografía o de recurso que ustedes deben proveer en ese punto del material para que sea clara la información. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengan en cuenta este ejemplo para lo que no deben hacer. ¿Listo? Ahora unas recomendaciones para el guión. La primera es proporcionar el enlace código de las imágenes, igual que en las fotografías. Cuando ustedes requieran eso ahí, pues entonces, por favor, suministrarlo. También que la información debe ser entregada en texto plano, sobre todo hay datos muy específicos, hay medidas, hay fórmulas, entonces todo eso debe estar muy claro y entregarlo en texto plano para que nosotros lo podamos construir. Y la información ojalá sea resumida. Digamos, la información para la infografía es distinta a la información que va para el cuerpo de texto en el material, entonces deben tener en cuenta eso. ¿Listo? Si ustedes lo mismo necesitan suministrar pantallazos para el desarrollo de alguna infografía, dependiendo de los temas que ustedes traten, entonces pues entregarlos en la mejor calidad para que sean claros y legibles. Eh, en estos guiones ustedes deben incluir una instrucción tanto para nosotros los diseñadores o programadores y asimismo para el estudiante. Esto, digamos, ahorita cuando ustedes escuchen la parte que tiene que ver con las interactividades, se les va a dar un poquito más de claridad en este tema, pero deben tener muy en cuenta esas instrucciones. También definir muy bien los tipos de diagrama utilizados. Dirección de las flechas, conectores, símbolos. Hay diagramas para
materias que son muy específicos, estilo casos de uso, estilo diagramas de flujo, estilo tortas, estilo diagramas de barras. Todos esos tienen un cierto estándar a la hora de presentarse. Entonces ustedes deben tener en cuenta cómo van organizados los datos y qué tipo de información va ahí. Nombres de los ejes, ese tipo de cosas que a veces se les pasa a los autores, a pesar de que ellos mismos son los que dictan ese tema. Entonces, por favor, proveer todo eso. También las retroalimentaciones, ahorita más adelante se les va a dar ejemplo cuando vean las interactividades, pero las retroalimentaciones que ustedes incluyan, por favor que sean tanto positivas como negativas, deben ser relevantes y no de relleno. Porque la idea de una retroalimentación es que ustedes le provean información a la persona que está consumiendo el contenido para que encuentre utilidad en los recursos educativos digitales. Entonces, es un recurso interactivo. La persona debe saber que si lo hizo bien o lo hizo mal, en el caso de que sea, por ejemplo, una actividad de aprendizaje, debe haber una ganancia para esa persona. Entonces, para eso sirven las retroalimentaciones. Más adelante, mi compañera Angélica les va a hacer la explicación correspondiente de ese tipo de interactividades. Entonces, hasta aquí la parte de diseño gráfico de acá del CITED. Entonces, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues este es el momento y con mucho gusto tratamos de solucionarlas o darle claridad. Listo, entonces ahora pasamos a la parte de interactividades. Sí, no, pero- Sí, nos iniciamos, bueno, las preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Angélica Chitiva, una de los integradores aquí del departamento de CITED. Les voy a comentar ya, teniendo en cuenta todos los aspectos que les comentó Andrés respecto al aspecto de lo que son interactividad, perdón, infografías, fotos y demás, cómo serían los tips para el tema de las interactividades. Entonces, tengamos en cuenta tips generales para tener en cuenta a la hora de plantear una actividad de aprendizaje o interactividad. Serían cosas como el propósito de la actividad o el interactivo, es decir, por qué se desea que sea de una manera interactiva o para qué queremos para qué desea el autor esa actividad, cuál es el objetivo que se quiere que aprenda el estudiante al realizar dicha actividad, cuál es el fin de esa exploración o, por ejemplo, cuál es el fin de que él explore algún diagrama y le aparezca información adicional de una manera interactiva. Elementos claves del guión, entonces, por ejemplo, que siempre en el guión esté el nombre de la interactividad, que tenga un título, que tenga siempre instrucciones claras. Es muy importante que siempre haya una instrucción clara de cómo va a ser la navegación del usuario, que sea, lo más importante es que haya claridad entre la idea. Entonces, siempre un título, la instrucción o párrafo introductorio y una instrucción de cómo debe navegar el usuario, haciendo clic en los botones o haciendo clic en las casillas, en las preguntas, en el diagrama, en lo que requiera la actividad y que sea muy claro, por ejemplo, que digamos a la izquierda esté el botón 1 va con esta información, botón 2 con tal. No es necesario que tenga colores ni nada de eso, sino que sea muy claro. Desde que sea muy claro, vamos a lograr una comprensión muy buena para que la persona que vaya a diseñar la actividad y la persona que la vaya a integrar lo puedan hacer sin problema. En tipos de interactividades, bueno, ahorita les voy a mostrar algunas interactividades, pero las principales se reparten entre las interactividades más sencillas, que son las de hacer clic y que salga información. Hacer clic en alguna casilla y que le salga información como una pop-up, que es como una ventana emergente que abarca la pantalla, o por ejemplo, que le salga información a un costado, en la parte lateral o en la parte inferior. Y las otras interactividades que pueden ser las siguientes ya en complejidad son las actividades de aprendizaje. Son aquellas que tienen alguna realimentación u un objetivo final en el que el usuario va a recibir, tiene que realizar algún ejercicio, puede quedarle bien o puede quedarle mal, y recibe una realimentación respecto a eso. Y las siguientes tipos de interactividades son las que ya son de muchas más complejas, por ejemplo, un árbol de decisión o algo tipo ya más hacia gamificación o un juego mucho más complejo o algo tipo de escape room, que son juegos de pistas,
de ir resolviendo acertijos para ir avanzando. Eso ya serían unos interactivos ya mucho más complejos. Entonces son básicamente 3 tipos de interactividades: las sencillas informativas, actividades y ya tipo juegos muy complejos. El cuarto punto clave, como les comentaba, tener claridad en el lenguaje que se maneje para que sea muy fácil de entender para las personas que van a realizar la actividad, la forma en que lo van a manejar. Importante también el tema de lo que se vaya a manejar visual, si va a tener audios, si va a tener un personaje, si solo va a tener texto, si va a tener algún diagrama específico. Es importante que nos lo aclaren porque ustedes como autores son los que conocen la materia, los que conocen el tema que se va a manejar. Ustedes son los duros, los que saben sobre eso. Nosotros ni idea de la temática, o la persona que lo vaya a elaborar, tengan en cuenta que no es experto en esa área. Entonces es importante que si necesitan manejar algún diagrama, como les indicaba ahorita mi compañero de diseño, Andrés, que si van a manejar algún diagrama específico de la materia, sean muy claros sobre cómo va el diagrama, si tiene texto lo transcriban, para que sea muy clara la información que van a indicar. En la parte de retroalimentación y evaluaciones, no olviden siempre hacer realimentación positivas y negativas para que la persona entienda por qué lo que hizo, bien sea, está mal, porque de esa manera es que se genera aprendizaje, porque lo que contestó o porque la opción que escogió es incorrecta, y también si la que escogió es correcta, pues, es de mucho valor si le agregan alguna cosa adicional a la realimentación que como que permita que sea una oportunidad para que la persona aprenda más cosas. Básicamente eso sería como lo principal en cuanto a interactividades. ¿Dónde está el otro Andresito? Aquí Mac me enredo, un momentito. El otro guión, porfa. Voy a hacer otro un solo lapicito. Un momentito. Les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos interactivos ya realizados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno hacia la parte de equipo de protección personal, del EPP. Entonces, se maneja inicialmente, como les indicaba, una instrucción o párrafo introductorio, importante que tenga título. Los botones se manejan ya con estados en los que el usuario, al interactuar, puede ver que se mueven para que genere la sensación de que es algo interactivo, algo con lo que puedo interactuar, básicamente, darle clic y algo va a pasar. Entonces, ese es un ejemplo ya de la información. Le doy clic y me sale información complementaria. Este es otro tipo de interactividad. Vean que tiene toda la parte visual, se maneja acorde a la temática que tiene la interactividad. Esta es, por ejemplo, contabilidad, pero va como si el tema histórico, entonces manejo con esa relación, tiene todo el tema egipcio, entonces por eso es importante que si tienen una propuesta específica visual para la temática que ustedes manejen, por ejemplo, no es que necesito que esta interactividad sea con los colores o con la temática, ejemplo aquí, Egipto, por ejemplo, por decir algo, tienen que aclararlo porque si no, no lo vamos a saber. Si para ustedes es importante que esto tenga unos colores específicos, un personaje específico o diagrama o algo, lo comentan y para tenerlo en cuenta en el momento de la realización. O si lo quieren dejar abierto, simplemente lo colocan en el guión del contenido. Digamos, por ejemplo, aquí le voy a dar clic en un botón y me va a salir una información. Por ejemplo, todo este tema es lo que nosotros desarrollamos en la parte interactiva, y es que las cosas reaccionen al pasar el mouse y que si yo le doy clic cambie de color para que el usuario entienda en qué lugar está posicionado. Este es un ejemplo interactivo. Aquí tenemos otro que, por ejemplo, ya es algo que tiene orden. Entonces, por ejemplo, eso. Es importante también que si la interactividad que ustedes van a realizar tiene un orden específico, lo aclaren. Entonces, por ejemplo, en este caso es un camino de, por ejemplo, unos pasos que son ventajas. Entonces, al tener numeración, indica que hay un orden en los que los elementos deberían ser vistos. Y al mostrarse como camino, nos da la sensación de que, pues, como que son pasos a seguir para avanzar a algo. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un diagrama en el que la persona tiene, no sé, es alguna temática en la que tiene que ir escalando para llegar a un objetivo, entonces es importante que aclaren en el guión que debe hacerse un diagrama en el que los botones vayan de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, o es una línea de tiempo, entonces va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda. Si son cosas así específicas que ustedes necesitan para transmitir el mensaje de lo que quieren comunicar, sí aclárenlo en el guión para que pues se realice como el objetivo que ustedes desean tener, porque ustedes son, como les decía, los que manejan la temática. Y este es un ejemplo de una actividad de aprendizaje con preguntas de selección múltiple. Pues, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta, una imagen, un vector, una imagen, un gráfico alusivo a la pregunta, opciones de selección múltiple, y de acuerdo a la que conteste, le indica si es correcta o incorrecta y por qué está bien o por qué está mal la opción que escogió. Y aquí se va resolviendo todo el cuestionario
y el usuario va contestando. Entonces, toda la parte visual hace un apoyo, como que refresca, es más amigable, para que no sea solo, por ejemplo, un texto con ABC y listo, sino que todo el tema de manejo de color, de que el personaje tenga algo alusivo, hace que sea mucho más agradable y cómodo de navegar y realizar las preguntas. Entonces aquí, por ejemplo, no contestó absolutamente nada bien, pero entonces el usuario va mirando, la idea es que conteste a conciencia, no conteste ni nada bien. Y al final le sale una alimentación de que pues nada, hay que volver a empezar porque no tuvo absolutamente nada bien y puede volver a intentar. Este es un tipo de actividad de aprendizaje. Y creo que es este. No. Entonces está el PDF. El PDF de actividades. Un momentito. Lo que te mandé, no lo abriste. De tipos de actividades. No, ahí no está. Está en un momentito, ya les mostramos. Sí, pues, sí. Bueno, ahí está. Y ya para finalizar, para que no llenarlos de tanta información, les voy a mostrar, aunque creo que Edgar ya se los mostró, pero para igual hacer un repasito, algunas como ejemplos de actividades de aprendizaje para no como encasillarnos solamente en la actividad de preguntas de selección múltiple, sino que tengamos como más ideas de lo que se puede realizar como actividades de aprendizaje. Espérenme un momento. Listo. Tenemos aquí, por ejemplo, los juegos de arrastrar y soltar. Esos juegos, lo básico es simplemente eso, arrastrar de una ubicación y llevarlo a otra. Ese juego se complejiza de acuerdo a la creatividad del realizador del juego, porque puede ser algo tan sencillo como ubique las frutas de acuerdo al canasto que correspondan, como arrastrar, y como por ejemplo el EPP que les mostré ahorita, el personaje con el equipo de protección personal, puede estar el personaje a la izquierda y a la derecha todos los instrumentos con los que hay que vestir el personaje. Entonces, por ejemplo, ve el casco donde va ubicado y según vaya ubicando las piezas, o ya puede ser algo más complejo como arrastrar en un diagrama de alguna materia, algo muy específico, que arrastre las partes en el diagrama donde corresponden, o que es una ecuación o por ejemplo, un diagrama de fuerzas en física, entonces tiene que arrastrar las fuerzas a donde correspondan de acuerdo a las flechas, ya depende de lo que necesiten y la materia. Y también tener en cuenta quién va dirigida, si es para un pregrado, si es para posgrado, si es para maestría, porque también varía la complejidad de lo que estamos mostrando. La actividad de escoger uno, que es la segunda que está ahí que les estoy mostrando, se refiere exactamente a eso. Son gráficos, cosas, imágenes, y escoja cuál es la correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál de estos es un perro? Escoja cuál es la correcta. La siguiente idea es escoger muchos, que es igual que la anterior, pero hay más de una opción correcta. Los puntos calientes les sirven como interactividades o como actividades de aprendizaje. Puntos calientes es que ustedes ponen una imagen, un gráfico, y hay unas zonas donde el usuario podrá hacer clic para recibir información adicional alusiva a la imagen que está viendo. Si lo transformamos en una actividad de aprendizaje, quiere decir que el usuario le van a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿dónde queda, no sé, digamos en el diagrama de física, cuál es la fuerza que ejerce hacia la izquierda? Entonces, él tiene que hacer clic en cuál es la fuerza que corresponde. Es un ejemplo. La escala de Likert es ubicar de mayor a menor, de acuerdo a una escala, los elementos. El de escoger uno que sigue en verde, el que les estoy comentando, es igual que el anterior, pero en texto. Es decir, preguntas de selección múltiple, única respuesta. Escoger muchos corresponde a preguntas de selección múltiple con más de una respuesta correcta. En este tipo de casos, tengan en cuenta que las posibilidades que tiene el usuario eso aumentan mucho, porque, por ejemplo, si es ABC, él puede escoger A y B, o B y C, o A y C. Y por cada posibilidad que conteste mal, debe haber una retroalimentación alusiva a eso, porque no es lo mismo que el contestar a la A y la B, a que conteste la B y la C. Entonces, ese tipo de realimentaciones es importante es que las genere el autor para uno poderlas implementar y que la actividad realmente cumpla el propósito de enseñar lo que desea. La actividad de qué palabra es simplemente que hay un montón de casillas con palabras y escoger cuál es la respuesta que corresponde a la pregunta que se esté manejando. Orden de elementos de arrastrar y soltar, que es la última que está abajo a la derecha, quiere decir que hay una lista de elementos y deben ordenarse de acuerdo a la pregunta de mayor a menor o de menor a mayor, como se esté pidiendo, y la persona arrastrando va a ordenar los elementos, arrastrándolos.
y al final se indica si lo que hizo está bien o lo que hizo está mal. Orden de elementos desplegable es lo mismo, es decir, tenemos una lista de elementos, hay que ordenarlos de acuerdo a lo que ustedes deseen, de mayor a menor, de menor a mayor o como lo necesiten. Y como les dije antes, se puede arrastrando o que cada elemento tiene una casillita con una lista, es decir, que le dan clic, sale una lista de opciones y él va escogiendo de la lista qué elemento es el que corresponde al uno, qué elemento va de segundas, qué elemento va de terceras. La que sigue, que se refiere a cuántos, es cuando ustedes necesitan una pregunta en la que la respuesta es numérica. Es decir, que el usuario tiene que escribir el número. En esos casos tiene que ser un número exacto. No puede ser, digamos, una ecuación con muchas complejidades porque se puede generar muchos factores de error. Si ustedes quieren que la respuesta sea una ecuación con potencias, con raíces, con derivadas y demás, una ecuación muy compleja, es preferible que se escriban varias ecuaciones y él escoja cuál de ellas es la correcta, porque cuando le ponemos a escribir algo abierto que es mucho más complejo, generamos mucha probabilidad de error. Las preguntas de verdadero o falso, así las conocemos todos, pues de hacer una pregunta y escoger si es verdadera o falsa, no es nada más. Arrastrar y soltar son las columnas, cuando ustedes colocan una columna y a la derecha otra, y relacionar las coincidencias de cada una. Y la otra, la última, es lo mismo relacionar columnas, pero la dinámica de interacción es diferente. La primera tenemos dos columnas y se relacionan. Uno lo va arrastrando cuál va con cuál, de que se manejan muchas actividades. Y la otra es que tenemos una lista de cosas a un costado y al lado de cada una hay una barrita con menú desplegable, le dan clic y le sale una lista de opciones y escoges cuál corresponde al de la izquierda, con cuál va coincidiendo. Entonces, la dinámica de la actividad, es la misma, digamos que el objetivo es lo mismo, relacionar elementos de un lado a otro, pero la forma en que el usuario interactúa es la que varía. Ya ustedes, según lo que deseen, pueden proponer esto se está moviendo solo. Ya se empezó a mover el computador. ¡Andrés! No, pero igual, ya se empezó a mover el computador. No, igual ya para el tema interactivo es realmente esa la información principal para que ustedes, no sé, se dejó de compartir. Bueno, eso era igual, ya no importa. Se dejó de compartir solo, yo no hice nada. No, pero ya no necesitamos compartir. Realmente esa es la información de cuanto a interactividades. Si ustedes, creo que Edgar les compartió ese tema de actividades de aprendizaje. Si no, nos comentan y se los podemos compartir. Al igual que toda la información de infografías y demás. Y ya si tienen alguna duda, pues nomás nos dicen y estamos al pendiente. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, sí, María Angélica, efectivamente, junto con los formatos, compartimos ese PDF, es donde está el catálogo, está ese resumen de catálogo de como de tipos de actividades o también si se quieren tipos de preguntas que pues básicamente se pueden implementar desde la sección de integración de nuestro equipo de trabajo en el CITED, en el Centro de Información, perdón, Centro de Innovación y Transformación Educativa. Bueno, creo que esa sería la presentación. No sé si ustedes tienen previsto algo más, compañeros. Hola, ¿me escuchan? Hemos previsto el nombre. No, Creo que hay una No, manito levantada no, está para que esperando se por... preguntan ellos dos. María Angélica, ¿ustedes me escuchan? Sí, 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 sí te escucho, sí suenas. Ok, tenemos una pregunta de sí. Robinson Dueñas, pero no comprendo la pregunta. Dice, ¿cómo los hipervínculos? No, no comprendo. Si nos puedes aclarar, por favor, la pregunta para resolverte, te agradezco. Profe Robinson, adelante. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Buenas Sí. señor, tardes, sí, buenas señor. tardes. Ok, bien, gracias. Hola Edgar y Olga, compañeros. Bueno, pues no, lo que yo hacía referencia ahí era cuando tú estabas hablando de las ayudas, entonces que digamos que dentro de todo ese material que se le coloca a estas ayudas era el que me llevara a ciertas páginas o que me llevara al estudiante a ciertos formatos que tuviera que diligenciar. Entonces yo lo asocié, no soy experto en temas de informática y eso, pero yo lo asocié como los hipervínculos cuando uno llena un formato y te direcciona a otro lugar, que fue lo que en su momento estaba explicando nuestra compañera. Aprovechando, pues, con respecto a eso era lo que yo quería decir como los hipervínculos, porque yo lo estaba asociando a eso, cuando se direcciona al lector a otro lugar, a otro espacio o a otra página, a otro formulario que, pues, obviamente tiene una relación directa con lo que está explicando el contenido de la asignatura. Quería, bueno, aprovechar
digamos que uno, mientras está la explicación, pues uno lo ve y dice, ay, qué chévere y qué rico implementar todo esto en cada una de nuestras asignaturas. Y yo pienso que este tema que ustedes nos están explicando a uno como profesor presencial o en distancia es un material de apoyo invaluable, tanto para la parte académica, uno como profesor, como para la parte de aprendizaje del estudiante. Creo que esto es una herramienta que veo que es de suma importancia y necesidad ampliarlo en quizás, porque estoy plenamente convencido que, por lo menos hablo desde mi programa, muchos de mis compañeros no tienen conocimiento de cómo hacer mm, menos aburridas y mucho más dinámicas, porque es que el tema de la virtualidad, yo soy de los que pienso de que hoy en día los profesores pelean con los estudiantes por el teléfono celular. Yo hago del teléfono celular en mi clase una herramienta de investigación y de apoyo a la docencia, de mi parte. Sí, no tiene que ser todo igual. Edgar y compañera, yo quería preguntarle algo. Edgar me hizo el favor de compartirme la primera capacitación porque pues yo por temas de último momento había asumido estas responsabilidades. Me gusta mucho, pero no estuve en la primera sesión. Yo ya la leí, Edgar me hizo el favor de compartirla porque ustedes la dejan grabada en una plataforma, yo ya la vi, pero yo quería saber si este material de apoyo en cada una de estas capacitaciones la vamos a tener de esa manera. ¿Por qué lo pregunto? Porque mientras ustedes lo están explicando, uno lo ve y le encantaría implementar todo, pero pues por más de que yo tomo nota o inclusive algunos pantallazos, pues me quedo corto con algunas cosas que quizás de pronto el material que ustedes tienen sí nos va a servir muchísimo. Entonces no sé si, no sé si sea el término, pero esto yo no soy ingeniero ni nada por el estilo, yo soy financiero, pero digamos que está a prueba de dummies, ¿no? A prueba de torpezas que uno pueda cometer en el caso de que hablo por mí, no tengo la experticia, sí lo trabajé en algún momento en distancia, porque antes de ser profesor de presencial, trabajé en distancia, pero digamos que el apoyarse con ese material de ustedes explicativo sería fantástico realmente. Así como me lo enviaste, Edgar, la anterior, no sé si las otras lo sean igual, pero sería fantástico. Y bueno, felicitarlos y darles las gracias. Eso es todo. No te No se escuchas, escucha. Edgar. Gracias. ¿Me Sí, escuchaste? sí, 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 sí. señor, sí le Ah, ok, ok. escuchamos. No, básicamente decir, replicar y decir que sí, efectivamente esta sesión se está grabando y en su momento, entre hoy y mañana, la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y lo estamos compartiendo. Yo le voy a pedir el favor a nuestros compañeros en campus que nos compartan la presentación de apoyo. Creo que no tenemos ningún inconveniente, o por lo menos de mi parte no habría ningún inconveniente en compartir las ayudas de apoyo que hemos utilizado en esta presentación. Por supuesto que las compartimos junto a la grabación, claro que sí. Entonces, si tenemos más comentarios, más preguntas. En la práctica, cuando se empieza a construir la autoría y en su desarrollo es cuando empiezan a surgir las dudas, las inquietudes. Entonces, claro, allí en ese ejercicio es donde aparecen, digamos, las preguntas. Pero si en este momento o a través de la información que nuestros compañeros del CITES les han proveído en esta tarde, hay alguna inquietud, alguna pregunta que podamos responder en este momento, pues estamos dispuestos, estemos con toda la atención para brindarles respuestas, soluciones a esas inquietudes que hayan surgido. Así que adelante, aprovechen y antes de finalizar esta sesión. No creo que no hay más preguntas. Sí, sí, parece que no hay más preguntas. Luego habrá. Sí, 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 quizás sobre la marcha al desarrollar material ya van a surgir más preguntas, por eso sí considero importante enviar la presentación que expusimos el día de hoy, porque es de gran apoyo, ya cuando uno lo está realizando, como lo menciona el profe, pues ya se le olvidan algunas cosas. Bueno, es un material de apoyo importante para que ustedes la tengan. De igual forma, reiterarles que nosotros estamos aquí dispuestos a apoyarlos. Si tienen alguna inquietud, nos pueden contactar a través de los correos electrónicos, y nosotros estamos dispuestos, perdón, a apoyarlos y a guiarlos en la creación de material. Recordemos que esto nos beneficia no solo a los estudiantes, sino también a los docentes. El material
didáctico, interactivo, pues facilita el aprendizaje activo del estudiante. Entonces, pues nada, aquí estamos dispuestos a apoyarlos, a acompañarlos en los procesos de creación de contenido. Sí, y un comentario final es que pues no dejen todo, digamos, las consultas y las preguntas y la asesoría para el final, sino que cualquier tipo de acompañamiento, cualquier tipo de duda o inquietud se resuelva, digamos, lo más temprano posible y no esperar hasta el final a que se haga la validación y de pronto que se les diga, no, no se puede incluir este material o esa propuesta no es coherente o esa propuesta de didáctica o de gamificación no es adecuada o no es viable llevar a la práctica. Entonces, siempre ese tipo de preguntas es mejor realizarlas en momentos tempranos y no hacia el final de la autoría. Entonces, pues esa es la recomendación final. Hay un enlace a una grabación de la primera sesión, digamos, de las generalidades de la autoría, del uso de los formatos y algunas particularidades del nuevo enfoque que estamos adoptando en el CITED, que se desarrolló el pasado miércoles 29 de enero. Ese enlace, digamos que yo se lo he compartido a la mayoría. Yo esperaría que lo hayan recibido todos, pero si hay alguien en esta sesión que de pronto no haya recibido ni la grabación, ni las ayudas que hemos utilizado, ni los formatos, porque también los compartimos, pues se contacte conmigo y pues digamos que a la brevedad le estamos haciendo llegar esta información. ¿Sí? Entonces, insistimos, la sesión primera, la primera sesión, la del 29 de enero, fue de las generalidades de la autoría. Quienes no asistieron, pues la idea es que vean esa grabación, la puedan, digamos que revisar con detenimiento y una vez haya surtido ese proceso, pues si hay algún faltante, algún elemento, pues me avisa si no tiene si no tiene las ayudas, si no tienen los formatos, pues los hacemos llegar por correo electrónico o les hacemos enviar algún enlace. Básicamente eso es lo que teníamos para decir en esta tarde. No sé si ustedes tengan que decir algo más, compañeros, en el No, campus Nueva Granada en Cajicá, en la oficina del CITED. no, ya, Guiter, ya quedamos al día. Ya esperar a ver qué dudas surgen más adelante en el camino o qué material se llegue a necesitar para complementar. Muy bien, muy bien, muchas gracias. No sé si la profe Carolina está con nosotros, nuestra directora, si tiene alguna mención final para cerrar esta actividad. ¿No No, no está? está, Guiter, no, no está. Ok, listo. Muy bien. Si no hay más preguntas, yo creo que vamos finalizando la grabación y cerramos este espacio. No sin antes agradecerles a todos la participación, la asistencia y el interés en estos conceptos y en esta fundamentación teórica que es bien importante para la construcción de contenidos con enfoque hacia la educación virtual y a distancia. Uy, muy buena esa pregunta. Mire, yo les voy a rogar 2 minutos mientras les proveo un enlace para la asistencia. Sí, les agradezco. Por favor, antes de que se retiren y ¿Verdad? ya Sí. les proveemos el enlace. Por favor, 2 minutos esperamos y ya se los comparto. Sí, gracias por la mención. No lo tenía aquí a la mano, pero ya se los compartimos. Por favor, 2 minutitos y estamos con ustedes para compartirles. Entonces, en el chat está el enlace para el registro de la asistencia. Entonces, les agradecemos su
el registro de esta información para efectos de trazabilidad. Gracias, profe Ana Rubiela, por recordarnos. Sí, es importantísimo tener el registro de la participación de ustedes acá. No tiene otro fin que el de los efectos que tendría la calidad y el desarrollo de estas actividades que tienen como fin pues el fortalecimiento de competencias en construcción de recursos educativos, eh, para visitas de auditorías de calidad, etcétera. Entonces sí es importante para nosotros dejar trazabilidad de esta información. Les agradecemos que hagan el registro de esa información, de sus datos ahí personales para el registro de la asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Buena tarde. A ustedes, profe. Muy gentiles. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Buenas tardes. no se les olvide el Muchas registro, por gracias. favor. Listo, profe. Muchas gracias, muy Alexis. amables. Bienvenido. Me está ocurriendo una Muchas idea. gracias. Perdón, ¿alguien? Espera que no escuche bien. Sí, ahí está el enlace, por favor, para que no Voy a poner lo... la cámara, chicos, para que se despiden. ¿O no? Bueno, no. Listo, voy a suspender la grabación. Ya cerramos la Listo, grabación. Guita, ¿sí? Ya con eso estaríamos por Listos. terminado. ¿Nosotros también te Perfecto. firmamos? Sí, está muy bien. Está muy bien. También lo pueden hacer. Vale. Ah, vale, listo. Ahorita te firmamos también entonces.